Muy buenos días y tardes para todos. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. Vamos a adentrarnos en un tema de vital importancia para nuestro planeta y su sostenibilidad futura, y más específicamente el rol que los sistemas mecatrónicos han empezado o están desempeñando en este ámbito. Como podemos ver, nuestra primera parada será en la presentación del tema. En este caso, nosotros tenemos lo que es los sistemas mecatrónicos en el reciclaje. Ahora, si nosotros nos adentramos en lo que es y para aquellos que no estén familiarizados con este tema, empecemos con lo que es nuestra presentación. En este caso está basada en una investigación sobre el impacto de los sistemas mecatrónicos en la eficiencia y sostenibilidad del reciclaje. Para aquellos que no estén familiarizados, la mecatrónica es una disciplina que integra la ingeniería mecánica y la mecatrónica, además de la electrónica, informática y sistemas de control. Y en esencia, combina lo mejor de varias áreas en este caso, para crear sistemas inteligentes que pueden automatizar sistemas complejos. En este campo se ha tenido un impacto significativo en diversas industrias, pero nuestras preguntas de investigación se basarán en las siguientes. ¿Cómo afectan los sistemas mecatrónicos en la eficiencia y la productividad en el reciclaje? ¿Y qué tecnologías mecatrónicas se utilizan actualmente en el reciclaje como procesos? Y además, estamos centrados en cómo se han mejorado y cómo es su utilidad y su función. El reciclaje ha sido, en este caso, un componente clave en estrategias para reducir todo lo que produce el ser humano, y en este caso el impacto ambiental y la producción, en tanto producción como en consumo. Sin embargo, a medida que el volumen de residuos sigue creciendo a nivel global, también lo hacen los desafíos asociados a su gestión, desde la clasificación ineficiente de materiales hasta la falta de automatización en diversas etapas del proceso. El reciclaje tradicional, en este caso, enfrenta diferentes obstáculos. Por eso es importante que nosotros tengamos la idea principal de lo que queremos investigar, porque el reciclaje en sí es un tema bastante amplio, y aquí viene nuestra primera parada. En este caso, lo que empezamos a hacer desde el principio fue realizar una cadena de búsqueda. En este caso, la cadena de búsqueda la realizamos para archivos en inglés, un mejor filtrado, además de un mejor estado. Ahora, si nosotros nos sentamos en el problema de estudio, la pregunta central era, ¿cómo pueden los sistemas mecatrónicos mejorar la eficiencia y precisión? Ese es un problema crítico porque la eficiencia en el reciclaje no solo afecta la cantidad de residuos que podemos procesar, sino también la calidad de los materiales reciclados, lo que a su vez influye en la viabilidad y en el ambiente, tanto para lo que es el sistema mecatrónico como el ser humano y su impacto que tiene al momento de usarlos estos. Además, la precisión en la clasificación de materiales reciclables es crucial para asegurar que los materiales adecuados sean recuperados. Entonces, si nosotros tenemos nuestra cadena de búsqueda, podemos establecer que si buscamos adecuadamente con la cadena de búsqueda, en este caso, como se puede ver, tenemos lo que es sistemas mecatrónicos y reciclaje. No solo estamos denotando que los sistemas mecatrónicos y el reciclaje son nuestra esencial, sino que lo sencillo es que existen pocos documentos viables para esta anotación, así que su uso se hace mucho más sensible a largo plazo. Ahora, nosotros podemos tener en cuenta que varios sistemas mecatrónicos no solo son para el uso industrial, sino que a medida que ha pasado el tiempo, esto se ha vuelto más monótono y no necesariamente han sido necesario tener varios elementos para poder influir en lo que es los sistemas mecatrónicos. Ahora, vamos un poco a la introducción. El objetivo de la investigación, como sería, es explorar los sistemas mecatrónicos que pueden mejorar el proceso de reciclaje. Ahora sí, la importancia del reciclaje en la economía circular, sostenible y ambiental. Entonces, nosotros tenemos en cuenta que un sistema mecatrónico viene con varios componentes y tiene varias funciones. No se limita a un solo componente, no se limita a una sola función. Su composición puede estar variada a diferentes ramas, a diferentes materias, y por eso vamos a la integración de tecnologías de automatización, control y procesamiento de señales, ya que estas son importantes para poder definir lo que es el sistema mecatrónico. Por eso vamos a nuestra investigación que tiene objetivos clave. El primero es evaluar la eficacia de las tecnologías en la mecatrónica, en la mejora de la eficiencia operativa en el reciclaje. Esto no incluye solo la velocidad y la precisión en sistemas que pueden provocar materiales, sino que también es para su capacidad para reducir el consumo de estos mismos.
El segundo objetivo es identificar las tecnologías específicas que ya se están demostrando en su efectividad. ¿Cómo hacemos esto? Encontrando los sistemas, encontrando lo que es cada uno de los procesos. Además que cada uno tiene su potencial, pero aún no se ha implementado a gran escala. Al hacerlo, buscamos proporcionar una visión general de las mejores prácticas y tecnologías emergentes que se han dado en el mundo. Además que se podrían adoptar no solo en nuestro país, sino en una región, en un determinado continente, donde en este caso los sistemas mecatrónicos en el Ecuador no están tan formalizados como lo que sería en zonas europeas o en la cuna, que serían las zonas asiáticas. Ahora sí, si nos adentramos a la metodología, primero lo que hacemos es una revisión sistemática de la literatura sobre los temas mecatrónicos en el reciclaje. En este caso, nosotros nos adentramos en lo que sería los sistemas mecatrónicos a través de nuestra cadena de búsqueda, pero tenemos muchas más herramientas. En este caso, como lo es Scopus, Research Rabbit o en este caso IEEE, que nos permite la búsqueda de varios archivos, varios documentos PDFs para poder realizar la revisión sistemática. La selección de estudios relevantes a través de la base de datos académica, una evaluación cualitativa y cuantitativa de los estudios seleccionados, y además el análisis de variables la eficiencia operativa en precisión de la clasificación de reducción y costos. Como podemos ver, esa es una de nuestras principales herramientas. Como les venía diciendo, está Research Rabbit. Lo que nos permite es tener una base de datos en la que nosotros colocamos un filtro, poseemos una búsqueda en general y gracias a ello, o sea, el mundo no está definido solo por pocas variables, sino que nos entrega muchos más autores y con eso nos entrega un árbol genealógico o en este caso un árbol de investigación. El árbol de investigación nos permite encontrar muchas más autorías, muchos más elementos, pero a largo plazo esto no es tan eficiente como se podría ver, ya que diferentes estudios pueden enfocarse en otras cosas que no queremos, que no responden a nuestras preguntas de investigación principales. Y esto es muy efectivo y muy poco determinante para lo que sería nuestra investigación principal. Claro, el principal tema es no desviarse de este. Para eso mismo tenemos nuestras herramientas únicamente como apoyo para poder encontrar diferentes estudios que se han visto validados o que se pueden ser referencia para nuestras preguntas de investigación. Ahora, para guiar nuestra discusión, he dividido la presentación en cuatro partes principales. Primero discutiremos la metodología, que es la que estamos viendo. Para realizar nuestra investigación, o sea, exploramos cómo seleccionamos y analizamos nuestros estudios relevantes. Y este es un claro ejemplo de eso. No solo únicamente podemos reiterar que tenemos 1 millón de fuentes, sino que con gracias a Scopus podemos, en este caso, filtrarlas o tener una menor cantidad de estas, como lo podemos ver acá. A través de las bases de datos y las cadenas de búsqueda se puede encontrar una muy precisa metodología de investigación. Y en este caso se pueden encontrar documentos para una revisión literaria específicos y de acuerdo al tema que estamos buscando. Ahora, nosotros tenemos, para entender completamente la relevancia de esta investigación, debemos considerar el impacto ambiental. En este caso, nosotros tenemos que tener en cuenta que no todos los estudios han sido analizados de la manera que todos puedan ser incluidos en esta revisión sistemática, ya que algunos datos no nos ayudan en la respuesta a nuestra pregunta de investigación, pero sí puede ser un apoyo para completarla, como por ejemplo, eh, en la humanidad genera 2.000 millones de toneladas de residuos al año y se espera que esta cifra aumente en un 70% a partir del año 2050. Esto no responde a la pregunta de investigación. Sin embargo, nosotros podemos tener una herramienta muy eficaz y muy importante para lo que es la clasificación de los documentos que pueden ser incluidos, excluidos o, como se podría decir, no solo pueden ser referenciados para un método, sino pueden ser para varios. Como por ejemplo, les decía, en muchos países el reciclaje sigue siendo un proceso manual, donde los trabajadores clasifican a materia. Este método no solo es ineficiente, sino que también peligroso. Ahora, si los sistemas mecatrónicos pueden automatizar estas tareas reduciendo el riesgo, nosotros tomamos en cuenta los sistemas mecatrónicos, más no la parte humana. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es determinar la eficiencia que realizan los sistemas mecatrónicos. De aquí entra nuestra herramienta, Raya. Raya es un sistema que permite
en este caso, me encargué de todos, analizar archivos.ris a partir de nuestra base de datos, ya sea Scopus, IEEE o el propio Rabbit, a través de una base .i, en donde, si es que nosotros tenemos en cuenta, vamos a poder realizar una revisión. Y en este caso, nosotros para este punto hemos realizado una revisión de 136 artículos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la revisión es ineficiente? En este caso, nosotros tenemos una revisión ineficiente cuando las cadenas de búsqueda están mal realizadas. Y si nuestra cadena de búsqueda está muy mal realizada, no solo el proceso de filtrado puede ser muy ineficiente o hasta muy tardío, porque puede tardar mucho tiempo, sino que los documentos que encontremos van a ser muy pocos. Y es el caso de lo que me pasó a mí. Los documentos que encontré apenas fueron 19. ¿Por qué? Porque los demás se centraban al momento de ingresar a la cadena de búsqueda, ingresaban datos como el que sería análisis de datos o otro tipo de análisis. Ahora, si nosotros estamos teniendo en cuenta que nosotros podemos revisar en Reset que tenemos, por ejemplo, aquí están nuestros documentos sin decidir, que son bastantes todavía, pero a través del análisis, los excluidos son muchos más. ¿Por qué? Porque algunos ni siquiera tienen lo que sería el tema de reciclaje. ¿Por qué se añaden las cadenas de búsqueda a estos tipos de archivos o cualquier tipo de esto? Porque esencialmente no se excluyen partes importantes, como lo que sería, por ejemplo, está por ejemplo, este es un documento en arquitectura, donde se resalta la automatización y los sistemas mecatrónicos. Sin embargo, al momento de nosotros encontrar reciclaje, lo asociamos a la parte económica, o sea, a un ámbito muy alejado de lo que sería el nuestro. ¿Por qué? Porque en este caso no se basa en nuestras preguntas de investigación, sino se aleja y se centra en la parte económica. Y ya es algo que no nos interesa, ya que nosotros estamos verificando lo que sería la eficiencia del procedimiento. Por ejemplo, si nosotros queremos ver la relevancia económica y social, nosotros tendríamos que tener la implementación de sistemas mecatrónicos en implicaciones económicas, lo cual no queremos porque no son nuestras preguntas de investigación. Nosotros podemos ver costos operativos, nosotros podemos ver mano de obra, eficiencia energética, al mismo tiempo diferentes tipos de datos que no son eficientes para este tipo de estudio. Además que pueden abrir oportunidades para otras investigaciones, pero en nuestro caso no es así. Además, el sistema de reciclaje puede ser eficiente y aumentar la tasa de recuperación de materiales. Eso sí podemos verlo, eso sí podemos analizarlo. ¿Por qué? Porque si nuestro sistema es eficiente, puede decir que la tasa de recuperación de materiales es menor. Lo crucial es tener en cuenta que nuestras cadenas de búsqueda estén bien registradas y nos puedan dar estudios que sean avalados. En este caso, como se puede ver, por ejemplo, existen estudios de plástico, existen datos cualitativos de reciclaje, existen elementos inteligentes. Ahora, nosotros no solo vemos esto, volvemos a la presentación. Si nosotros analizamos lo que es nuestros resultados, podemos ver muchas más cosas, pero entrando a la parte metodológica, nosotros podemos, para llevar a cabo esta investigación, adoptamos un enfoque metodológico, como decíamos, a la revisión sistemática. Esta fue por la necesidad de consolidar el conocimiento existente y proporcionar una visión completa. Si nosotros proporcionamos una visión completa de lo que es la eficiencia y en este caso nosotros tenemos una evaluación cualitativa de cada sistema mecatrónico, no solo podemos dar unos resultados adecuados, sino que nuestros criterios para la selección de estudios van a ser muy precisos. Uno de los aspectos más críticos de nuestra metodología fue la definición de criterios de inclusión y exclusión. Para ser considerados en nuestra revisión, los estudios deberían cumplir con varios criterios específicos. Primero, debían centrarse directamente en la aplicación de sistemas mecatrónicos, excluyendo investigaciones que solo abordan mecatrónica en general o otros contextos industriales, o hasta, como yo les decía, lo que serían los sistemas o en este caso la parte económica. Además de los estudios seleccionados, debían proporcionar datos empíricos claros sobre la eficiencia, precisión o impacto económico de los sistemas mecatrónicos en el reciclaje. Esto significa que estudios puramente teóricos o aquellos que no nos ofrecían datos cuantitativos correctos
fueron excluidos de nuestra revisión a largo plazo. ¿Por qué? Porque no es algo que nos interesaba. Ahora, para recolectar nuestra literatura relevante, utilizamos bases de datos, como les decía. Y en este caso, nosotros tenemos la segunda herramienta principal, que en este caso sería Google Scholar o IEEE. Aquí es donde conseguimos nuestros PDFs. Nuestra base de datos de PDFs no solo se formó a través de pocos datos. Fueron más o menos más de 30 PDF revisados, los cuales nos dieron una visión amplia de lo que nosotros necesitábamos. Comenzamos nuestra búsqueda con palabras específicas, por ejemplo, reciclaje automatizado, sistemas robóticos en el reciclaje, visión. Esa estrategia nos permitió identificar un amplio espectro de estudios que abordan diferentes aspectos de la integración en tecnologías de mecatrónicas en el reciclaje. Ahora, muy bien, si Ryan servía para gestionar y filtrar la literatura, ahora, posteriormente realizamos un análisis cualitativo y cuantitativo de los sistemas seleccionados. El análisis cualitativo se centró en una identificación de temas recurrentes, tendencias en la aplicación de sistemas mecatrónicos, mientras que el análisis cuantitativo se centró en la comparación de los datos, como la eficiencia operativa, la precisión de clasificación de materiales y en este caso, como decíamos, no solo en cuestión de el sistema mecatrónico en sí, sino la reducción de costos. Ahora, evaluando la calidad de los estudios, un paso crucial para nuestra metodología fue la evaluación de la calidad de los estudios incluidos. ¿Cómo determinábamos la calidad? De acuerdo a las clases presentadas mediante nuestro ingeniero, se pudo determinar que no solo teníamos unas pocas bases de datos, sino que podríamos tener una amplia base de datos, pero los estudios que no cumplían un mínimo estándar, que no tenían una certificación científica, no estaban debidamente implementados o simplemente no eran fundamentales para asegurar nuestras conclusiones o que en este caso tuvieran una evidencia sólida y confiable, fueron excluidos. De aquí se redujo bastante la lista. Ahora, si en nuestro análisis identificamos varias variables clave que son críticas para evaluar el impacto de los sistemas mecatrónicos con reciclaje, estas variables incluyeron una eficiencia operativa, pero sin embargo, la facilidad de integración de estos sistemas y infraestructuras de reciclaje tenían que ser existentes. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que no solamente tendríamos que tener unas bases de datos muy estructuradas, sino que tendría que tener limitaciones, como cualquier estudio. Es importante reconocer las limitaciones de nuestra metodología. Y una de las principales limitaciones fue tener en cuenta qué estudios iba a revisar. En este caso, si nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, nuestro estudio, ese es un estudio que fue avalado en España, nosotros podemos ver que nosotros tendríamos fácilmente diferentes artículos que podrían ser revisados y tener unos datos muy interesantes, pero además de la investigación se limitó a los estudios disponibles en bases de datos académicas, lo que significa que no se incluyeron investigaciones publicadas, en este caso por medios de educación baja, lo que sería secundaria, primaria o estudios no avalados científicamente o que no tuvieran una validez científica necesaria. A lo que queremos concluir es que creemos que nuestro enfoque metodológico ha permitido una evaluación exhaustiva. Sin embargo, si podemos ver aquí, nosotros tenemos muchos datos. Podemos identificar qué es lo que hace, cómo lo hace, y lo importante es que tenemos las referencias para poder guiarnos, no únicamente solo para poder tener una base que sería para poder determinar el estudio, sino que con estos datos nos permite identificar cómo afecta y cómo mejora el proceso de reciclaje. Ahora, si podemos ver cada uno de estos datos, todos y cada uno de ellos tendrán diferentes datos. Por ejemplo, aquí podemos ver en este estudio, tenemos lo que es las tablas. Y aquí podemos ver cómo la experimentación ayuda a nuestra investigación. Porque así podemos concluir que un sistema es mejor, es peor. Por ejemplo, ese es un sistema de máquina de briquetas, pero este estudio no fue muy bien aceptado. ¿Por qué? Porque en este caso
lo que nosotros necesitábamos era el comprender el sistema para poder determinar su eficiencia. Y no solo con esto podríamos determinar varios sistemas. Se podría excluir muy fácilmente varios debido a lo que decía. En este caso tenemos no solo que podríamos determinar pocos datos y, como decir, es meramente más teórico, como se puede ver. La briqueta es meramente teórica. No existe un dato experimental práctico que nos permita determinar su validez. Sin embargo, si nosotros entramos a un sistema que ya fue creado, como este, por ejemplo, que es de aquí directamente, podemos encontrar que no solo los datos fueron agregados de manera teórica, sino que también fueron agregados de manera científica. ¿Por qué? Porque ya se analiza las pistas de placa, movimientos, variables. Aquí están los resultados de la investigación. Como se puede ver, en este caso ya se realiza un experimento que nos permite determinar la eficiencia que tiene. No solo en las gráficas podemos ver los resultados, sino que se puede determinar su eficiencia netamente con la proposición del proyecto y el estatus que permite y que mejora el reciclaje. Por ejemplo, como dice Ben, es menor el consumo de energía, mayor vida útil de maquinaria, menor requerimiento de mano de obra, mayor seguridad industrial. Datos que nos dan un muy buen punto de vista a partir de lo que sería el sistema mecatrónico y este que se aplica al reciclaje. Ahora, los principales hallazgos que tenemos gracias a las bases de datos serían la alta precisión de materiales que tiene a partir de la clasificación, un impacto de la automatización y en la eficiencia operativa, mayor volumen de procesamiento y reducción de gastos y costos también. Innovaciones destacadas, porque no solamente podemos ver lo que serían pocos datos, sino que si nosotros tenemos investigaciones destacadas que se pueden encontrar en línea, es algo muy interesante, la verdad, de investigar, porque no solo se puede entender cómo funcionan los algoritmos de inteligencia artificial o cómo serían los robots colaborativos, que son máquinas muy interesantes de poder analizar, sino que se puede evidenciar sus implementaciones que han sido muy exitosas, como por ejemplo aquí lo puse en Europa y Asia, que son de los principales países que manejan, en este caso, los sistemas mecatrónicos. Claramente, el implementarlos aquí tiene sus desafíos, sus altos costos y la necesidad de una capacitación especializada. No estamos hablando únicamente de una ingeniería, sino estamos hablando de un masterado, de conocer básicamente los sistemas mecatrónicos a profundidad y tener alguien que apoye esos sistemas. Ahora, si vamos a nuestro estudio principal, que sería nuestro documento resaltado, aquí podremos entender cómo funcionan los sistemas mecatrónicos. Estamos en estamos en lo que sería nuestra tesis, nuestra investigación, y vamos a la parte de resultados. Como se puede ver, hemos determinado por lo que serían nuestros resultados por citas, por clasificadores. Disculpen. En este caso, la cita, el autor, el sistema mecatrónico, la función, el funcionamiento. Esos han sido nuestros principales datos para poder referenciar lo que serían nuestros estudios. Citamos al autor, entendemos qué es lo que hace el sistema mecatrónico, su función para poder determinar la necesidad de este sistema a partir del ámbito de la mecatrónica y a partir del ámbito del reciclaje, y con esto poder entender cómo funciona su eficacia. Ahora, nosotros teniendo el entendimiento, podemos abarcar lo que sería, en este caso, el porcentaje de reducción de desechos, cómo las funciones, o en este caso los instrumentos o los elementos fundamentales para su eficiencia. Y como se puede ver, no solo se han determinado varios datos, sino que a medida que, como les decía, tenemos aquí lo que sería la presentación de raya, hemos determinado bastantes estudios para poder llegar a estos resultados. Si podemos entender que en un sistema automatizado fue capaz de reducir el volumen de residuos, como aquí dice, en más de un 80%,
podemos entender que los sistemas también demostraron ser efectivos en la reducción de costos. Pero, como les decía, eso es algo que aquí se puede evidenciar fácilmente. ¿Por qué? Porque nosotros lo excluimos. Si nosotros excluimos un documento, varios de ellos tenían en lo que sería la reducción de costos como tema principal, aunque muchos de ellos no podrían haber visto muchos resultados a través de lo que nos harían nuestras preguntas de investigación. Ahora, durante nuestra revisión encontramos varios ejemplos, implementaciones notables como por ejemplo una planta de reciclaje, un analizador o un catalizador de baterías, como son estudios previos, pero no solo se puede destacar un poco lo que sería esto, sino que podemos determinar que a partir de estos estudios nosotros podemos dar un estudio previo y podemos entrar a lo que sería una metodología, un resumen o una introducción. En este caso, como se dice, y está subrayado aquí, estudios previos como los realizados por Kay o en este caso Xiong, Yo y Wang, demostraron que la optimización puede mejorar significativamente la eficiencia. Cabe recalcar que estos estudios son estudios realizados en Asia y lo importante de estos es que no solo se puede evidenciar que se puede mejorar estos sistemas, sino que tarde o temprano se mejorarán. Por eso es que en nuestro caso, nuestros sistemas todavía en porcentaje de reducción de desechos no llegan a un 100%, porque existe un margen de mejora que puede ser muy propiamente utilizado de aquí a unos 30 años, a unos 50 años. Tal vez en este caso, como nosotros decíamos, uno de los principales limitantes de exclusión era que fueran a partir de los últimos 10 años para poder entender que los sistemas mecatrónicos en los últimos no van a ser los mismos a partir de los 20 años que a partir de los siguientes 10 años, o en este año no van a ser los mismos sistemas mecatrónicos que en 10 años. Es una rama que seguirá evolucionando y por eso no existe un porcentaje de reducción adecuado o no existe un porcentaje de reducción muy necesario que es factible para completar ese 100% que aún se seguirá buscando a largo plazo. Además de, por ejemplo, estas tecnologías tenemos una comparación de resultados en diferentes regiones. No solo tenemos lo que sería Asia y Europa, sino que también tenemos estudios que son aquí propiamente en América Latina. Pero, ¿por qué son factibles aquí? Porque ya se han hecho previamente, porque no son investigaciones que son inventos, ya son previamente estudiados, ya han sido basados en otros estudios. Por ejemplo, este de Guzmán y Toledo, que me pareció muy interesante, que es de Costa Rica, es una trituradora. Ahora todo el mundo conoce lo que es una trituradora y cómo se ha ido implementando. No es una ciencia que venga a partir de los sistemas mecatrónicos, sino que viene a partir de la mecánica. Y con la mecánica se ha ido implementado lo que es la electromecánica y de la electromecánica a la mecatrónica. Y no solo en la implementación de estos sistemas antiguos pueden mejorar. Aquí viene un claro ejemplo, que una investigación, una revisión sistemática que se basó a partir de un estudio en Costa Rica, que está en Centroamérica, llegó a efectuar un 80% de eficacia, mientras que, por ejemplo, tendremos estudios de España que son sistemas mucho más innovadores, pero que no llegan a la eficacia o la eficiencia que nosotros tenemos en el proceso de reciclaje, como por ejemplo lo son los sistemas de lavado y secado. Los sistemas de lavado y secado es una implementación muy nueva. Está a partir del año 2017 que se empezó a efectuar. Se usa diferentes sistemas muy específicos para poder hacer, o botes de recolección automáticos que son una novedad que, por ejemplo, aquí no se usa y son aplicados en España, pero como se puede ver, en este caso nosotros tenemos uno muy interesante que está aquí efectuado en Colombia, en América Latina, que sería uno de Colombia, que es la inteligencia artificial. Como podemos conocer, la inteligencia artificial es algo que emergió a partir o anteriormente o durante la pandemia y nos indica que, por ejemplo, es una materia emergente. ¿Y qué nos da a entender esto? Que apenas el 50% de la eficacia en la reducción de residuos se pudo realizar con lo que sería el sistema de inteligencia artificial. Ahora, si nosotros podemos ver que no solo los sistemas mecatrónicos son
eficientes, rentables o a largo plazo sostenibles, es claro que, que la adopción de estas tecnologías no está exenta de desafíos. Es necesario, como decía, un esfuerzo para poder superar estos obstáculos que tiene. La inteligencia artificial es algo que va a mejorar a partir de los siguientes años, no es algo que está propiamente ya mejorado o ya en su etapa de eficiencia absoluta, sino que explorando a fondo cómo se ven los sistemas mecatrónicos, están revolucionando el reciclaje. No solo de manera que podemos ver eh, por ejemplo, ya vamos a nuestra parte de discusión y análisis, que es la última parte. Eh, este re- Estos sistemas mecatrónicos están revolucionando el reciclaje, como lo he dicho, pero las innovaciones clave, o en este caso, las partes como serían los algoritmos de inteligencia artificial o las específicas o los específicos elementos que son residuos difíciles de clasificar o son parte del gama de la mejora de los sistemas mecatrónicos, no solo en el reciclaje, sino que entra varios ámbitos, como le decía. A pesar de los avances significativos que hemos identificado, es importante reconocer que nuestra investigación también ha revelado áreas que necesitan mejoras. Como les decía, la inteligencia artificial, que es creo que el más interesante, pero a la vez el que está muy alejado al 100% de su eficacia, a diferencia de las trituradoras, que a largo plazo un avance mecánico, un avance electrónico podrían realizar que, por ejemplo, pueda llegar a un 90%, a un 95%. En este caso, nuestro estudio no solo llega a las comparaciones, sino que trata de, como decíamos, encontrar una visión amplia para lo que sería este estudio. Finalmente, mirando hacia un futuro, es claro que la mecatrónica tiene el potencial de ser un motor clave para la transformación del reciclaje. A medida de la que la población mundial vaya creciendo, no solo los recursos materiales, no solo los recursos que se generan van a ser más escasos, sino que esto volverá mucho más crítico la implementación de estos sistemas mecatrónicos. La integración de sistemas mecatrónicos en el reciclaje representa la oportunidad que nosotros tenemos para poder mejorar el planeta, no solo de manera no solo de manera que podemos tener una consideración. Ahora, para agradecerles su atención, gracias por acompañarme en esta explicación de la investigación. La verdad es que es un trabajo que ha llevado bastante tiempo, no solo en el aspecto de investigación, sino que en el entendimiento de nuevos sistemas mecatrónicos que han estado surgiendo. Como les digo, es una materia que está apenas en crecimiento y no tiene unos estudios meramente reflejados o que puedan ser evidenciados a largo plazo, ya que seguirán en mejoras, seguirán en eficiencias, tendrán muchos cambios que no solo van a referenciarse en lo que serían los datos, sino que únicamente vamos a tener muchos sistemas mecatrónicos a largo plazo. Con esto les agradezco mucho sus comentarios, todo lo que nos ha enseñado este parcial, y en este caso al ingeniero. Como podíamos ver, se les agradece mucho por esto. La importancia, como decíamos, como dice aquí, la importancia de la investigación para el futuro del reciclaje es muy importante. Además que la investigación de construir, explorando y colaborando en el desarrollo de nuevas tecnologías mecatrónicas. De mi parte, eso sería todo. Muchas gracias.